¿Alguna vez te has preguntado qué te sucede cuando duermes? ¿Sueñas? ¿Y los recuerdas? Tal vez consideres los sueños como simples fantasías nocturnas, pero ¿y si esconden algo más? Imagina que cada sueño es un mensaje de tu subconsciente, una llave para entender las profundidades de tu psique. ¿Alguna vez has tenido sueños premonitorios? Quizás te gustaría aprender a interpretar tus propios sueños. En este vídeo, nos adentraremos en el misterioso mundo de los sueños y exploraremos cómo Carl Gustav Jung, uno de los fundadores de la psicología analítica, explica el fenómeno de los sueños y los símbolos. Es una ventana al mundo de los sueños y los símbolos, un mundo donde cada sueño, cada visión, puede ser la clave para comprender las profundidades de tu psique. Carl Gustav Jung es una figura que encarna la intersección entre la ciencia y el misticismo. No solo fue psiquiatra, sino también alguien que comprendía profundamente el sufrimiento de sus pacientes, ya que él mismo había vivido experiencias similares. Como decía Jung, la diferencia entre una persona sana y una enferma mental es que la persona sana puede salir de su subconsciente, mientras que la persona enferma queda atrapada en él sin poder escapar. Jung creció en una familia inusual, donde el misticismo y la ciencia estaban estrechamente entrelazados. Su madre era una mujer retraída, absorta en sus pensamientos, su padre estaba interesado en la religión y el misticismo, y su abuelo era médico, profundamente inmerso en el mundo de la ciencia. Desde niño, Jung estuvo rodeado de personas extrañas, pero fascinantes, que moldearon su visión del mundo. Por ejemplo, tras la muerte de su abuelo, la familia seguía reservando un lugar para él en la mesa, creyendo que todavía estaba con ellos, escuchando el crujido de la silla como si el pariente fallecido viniera a cenar. Desde pequeño, Jung sufría alucinaciones y recibió un diagnóstico que los médicos consideraban incurable. Sin embargo, logró superar ese estado, lo que le dio una comprensión única de aquellos que sufrían enfermedades mentales. Jung no planeaba convertirse en psiquiatra, su sueño era la arqueología, pero el destino lo llevó a la Facultad de Medicina. Creía que todo lo que sucede tiene un propósito, incluso si no siempre lo entendemos de inmediato. Jung se convirtió en una persona que recogía los fragmentos de la psique de sus pacientes de la misma manera que un arqueólogo recoge artefactos. Su trabajo con los pacientes le permitió comprender más profundamente la naturaleza de la conciencia y el inconsciente humano. Creía que el inconsciente colectivo era una especie de absoluto que contiene todo, y que la conciencia surge como su contraparte necesaria para el autoconocimiento. Jung sostiene que la conciencia surge del inconsciente y es su opuesto. El inconsciente colectivo, según Jung, se puede comparar con una especie de absoluto que contiene todo, tanto lo bueno como lo malo. Es un conocimiento absoluto del que la conciencia se separa para existir como algo independiente, capaz de percibir y comprender la realidad. Jung plantea la pregunta, ¿por qué el absoluto necesita una personalidad? Según él, la personalidad es solo una pequeña parte de ese vasto todo, y su tarea es ayudar al absoluto a comprenderse a sí mismo a través de la oposición. De esta manera, la consciencia surge del inconsciente colectivo, pero en este proceso se convierte en su oponente, creando un diálogo entre la consciencia y el inconsciente. Esta oposición ayuda a tomar conciencia y desarrollar la personalidad. Las enfermedades mentales, según Jung, surgen cuando una persona se sumerge en el inconsciente y pierde la capacidad de salir de él. Estas personas no pueden mantener ese diálogo entre la consciencia y el inconsciente, lo que conduce a trastornos. Sin embargo, cada persona, de vez en cuando, se sumerge en el inconsciente. Estas inmersiones pueden ser provocadas por diferentes factores, rituales, sustancias o crisis en la vida. Después de estas inmersiones, nuestra consciencia cambia, nos transformamos porque el inconsciente nos afecta, alterando nuestra percepción del mundo. La consciencia se forma a partir de los arquetipos del inconsciente, que representan los restos del comportamiento y la experiencia típicos de generaciones anteriores. El inconsciente colectivo contiene arquetipos, imágenes y patrones universales que influyen en nuestra percepción y comportamiento. Dentro de nosotros ocurre un conflicto constante entre diferentes funciones psíquicas, pensamiento y sentimiento, sensación e intuición. Estas oposiciones nos ayudan a mantener el equilibrio y a adaptarnos a la vida. Los eventos desagradables y los obstáculos en la vida pueden ser percibidos como sorpresas de nuestra sombra o del destino, diseñadas para mostrarnos nuestras cualidades internas y estimular nuestro desarrollo personal. Estos eventos, aunque dolorosos, contribuyen a nuestro cambio y crecimiento. Dentro de nosotros siguen viviendo instintos animales que se transmiten a través del inconsciente colectivo. La cultura y las normas sociales canalizan estos instintos de manera constructiva,
permitiéndonos expresar la agresión y la ira de formas más aceptables. Esto es necesario para el desarrollo de nuestro ego y para alcanzar nuestras metas. Los arquetipos, como imágenes y símbolos, están presentes en nuestra vida de manera constante. Son similares a lo que en la psicología moderna se llama Gestalt. Los símbolos pueden ser palabras u objetos que tienen un significado especial para una persona o un sentido universal que se remonta a tiempos antiguos. Para comprender y explorar los símbolos profundamente, es necesario ir más allá de la lógica y la razón. En el mundo, muchas cosas siguen siendo incomprensibles, y los símbolos nos ayudan a describir y dar sentido a esos conceptos. Esto es especialmente evidente en las religiones, llenas de símbolos e imágenes, donde el simbolismo sirve para expresar conscientemente verdades y conceptos profundos. A menudo, una persona tiene dificultades para entender sus propios sentimientos y sensaciones. Vivimos rodeados de símbolos que se manifiestan en nuestros sueños y pueden darnos la clave para comprendernos a nosotros mismos. Jung sugiere que poseemos sentidos y percepciones subjetivas, pero a menudo no comprendemos la verdadera naturaleza de los fenómenos. Solo vemos partes de un cuadro más grande, sin darnos cuenta de cuál es su totalidad ni del significado que el artista ha querido darle. Carl Jung afirma que cada persona posee una consciencia y un subconsciente, y no debemos asustarnos por el hecho de que dentro de nosotros puedan coexistir dos personalidades. Según él, el subconsciente existe desde el inicio de nuestra existencia, mientras que la consciencia, en su sentido moderno, surgió relativamente hace poco, hace unos 6000 años, con la aparición de la escritura. Jung cree que la consciencia es una parte relativamente nueva y aún no completamente desarrollada de nuestra psique, mientras que el vínculo con el subconsciente era mucho más fuerte en los pueblos antiguos. Jung daba ejemplos de estudios antropológicos, señalando que las culturas antiguas tenían la idea de que cada persona poseía varias almas. Por ejemplo, en algunas tribus existía la creencia de una alma del bosque o un alma asociada con elementos naturales, un árbol, el agua o un animal. Un chamán o miembro de la tribu podía identificarse con un animal específico, como un águila, y sentirse conectado con él. Hacer daño a estos seres se percibía como un daño a la propia alma de la persona. Jung subraya que la consciencia de estas personas era diferente a la nuestra, pero su capacidad para identificarse con el mundo que les rodeaba o con otros seres sigue presente en nuestros tiempos. ¿Tienes algún animal favorito, observar el cual te provoca no solo admiración y deseo, sino también, por ejemplo, la sensación de volar, si es un pájaro? Los sueños, según Jung, son una de las formas más sencillas de explorar y entender la psique inconsciente. Nos permiten crear y comprender símbolos, usándolos como medio de comunicación con nosotros mismos. El inconsciente también se manifiesta a través de neurosis y comportamientos atípicos, que pueden considerarse como un grito de nuestro subconsciente. Para analizar los símbolos en los sueños, Jung recomienda utilizar la técnica de asociaciones libres, desarrollada por Freud. Esta técnica permite clasificar los sueños, independientemente de lo fantásticos o cotidianos que sean, y ayuda a interpretar incluso las imágenes más complejas y surrealistas. El uso de los sueños como punto de partida para identificar problemas inconscientes en los pacientes es uno de los métodos clave descubiertos por Freud. Él sostenía que para un análisis completo del sueño, no solo es importante permitir que el paciente cuente su sueño, sino también estimularlo a compartir sus sensaciones y pensamientos al respecto. Incluso si la persona intenta ocultar sus miedos o problemas, el proceso de contar y reflexionar los revela. ¿Te ha pasado que al hablar de algo, de repente encuentras una comprensión o solución? La teoría de la represión y el deseo de Freud juega un papel significativo en la comprensión del simbolismo de los sueños. El sueño se convierte en el punto de partida para los procesos de asociaciones libres, que ayudan a revelar deseos y conflictos inconscientes. Jung se preguntaba sobre la función especial de los sueños, buscando entender si realmente tienen un significado único. A diferencia de Freud, que veía los sueños como un detonante para las asociaciones, Jung creía que las asociaciones se podían construir por otros métodos, sin necesariamente recurrir a los sueños. Sin embargo, también sostenía que los sueños podían contener mensajes importantes del subconsciente, y que esos mensajes no siempre estaban relacionados con temas sexuales. Así, Jung se distanció de la alegoría sexual de Freud y se centró en que el subconsciente podría estar comunicando otros aspectos de la vida. La pregunta importante es, ¿qué es lo que tu sueño intenta decirte? ¿Qué símbolos y pistas te ofrece para obtener respuestas a tus preguntas? Los soñadores a menudo tienden a negar o ignorar los mensajes de sus sueños, ya que la consciencia tiende a resistirse a todo lo subconsciente y desconocido. Sin embargo,
La comprensión de los símbolos en los sueños y la interpretación de esos mensajes pueden ayudar a revelar problemas y conflictos inconscientes profundos. Jung subraya que en cada persona, ya sea hombre o mujer, están presentes elementos del sexo opuesto. Él llamó ánima al elemento femenino en el hombre y animus al elemento masculino en la mujer. Esta interacción entre los sexos refleja la complejidad de la psique humana y la profundidad del mundo interior. Según Jung, los sueños son una expresión específica del subconsciente y tienen un significado particular. La relación entre la consciencia y el subconsciente, Jung la describe con una metáfora. Cuando olvidamos una palabra o información que parecía estar en nuestra memoria, ese pensamiento desciende al subconsciente. Al igual que un coche que desaparece de nuestra vista pero sigue existiendo, nuestros pensamientos y recuerdos permanecen en el subconsciente y pueden resurgir más adelante cuando los recordamos nuevamente. Parte del subconsciente consiste en pensamientos, impresiones e imágenes temporalmente oscurecidos que, a pesar de su aparente pérdida, continúan influyendo en nuestra consciencia. En los casos de neurosis, el subconsciente puede manifestarse como si fuera consciente. Una persona oye pero no entiende, actúa pero no comprende las razones de sus acciones. Sin embargo, Jung señala que, al igual que el contenido consciente puede desaparecer en el subconsciente, también puede surgir del nuevo contenido previamente no consciente. Llegó a la conclusión de que el subconsciente no es solo un almacén del pasado, sino también una fuente de nuevas ideas y situaciones psíquicas. El descubrimiento de que el subconsciente está lleno de semillas de ideas futuras y situaciones psíquicas llevó a nuevos enfoques en psicología. Pensamientos e ideas que antes no tenían lugar en la vida de una persona surgen de las profundidades del subconsciente y forman una parte importante de la psique subliminal. Jung investiga los orígenes de la creatividad y afirma que los genios son personas capaces de extraer nuevas ideas de su subconsciente. Estas ideas, que antes no existían, constituyen la esencia de la creatividad. Según Jung, el subconsciente desempeña un papel crucial en este proceso, ayudándonos a detectar peligros ocultos y proporcionándonos imágenes simbólicas en los sueños. Puede actuar como una deidad antigua, sabia pero también severa, capaz de ponernos trampas. Jung señala que, a pesar de los logros de la civilización gracias a la conciencia, la conexión con el subconsciente se ha perdido, y esta pérdida necesita ser reconocida y comprendida. Para él, un sueño no es un milagro ni una predicción, sino una representación simbólica de sensaciones, pensamientos y eventos que estaban fuera del campo de visión de la conciencia, pero que fueron captados por el subconsciente. ¿Te has preguntado alguna vez por qué soñamos? Según Jung, los sueños son importantes mensajeros del instinto a la mente racional. La interpretación de los símbolos oníricos enriquece la conciencia, recordándonos el lenguaje olvidado de los instintos. Mantener la estabilidad mental requiere una conexión estrecha entre el inconsciente y la conciencia. Si se separan o disocian, surge la inestabilidad psicológica. Cada símbolo en un sueño es único y no puede separarse de la personalidad de la persona. No existe una interpretación única y definitiva de ningún sueño. El subconsciente se comunica a través de símbolos, compensando y complementando nuestra conciencia. Estos símbolos son únicos para cada individuo. Jung también apoyaba la idea de que si el subconsciente intenta comunicar algo o advertirnos, los objetos en los sueños, como relojes que se detienen, espejos que se agrietan y otros, pueden predecir crisis o problemas en la vida de la persona. Jung compartió su sueño con Freud, pero no se lo contó por completo, temiendo una mala interpretación y un posible conflicto con Freud. Esto llevó a Jung a darse cuenta de que la interpretación de los sueños depende en gran medida del intérprete, y que un análisis exitoso requiere un profundo conocimiento del paciente. Jung subrayaba que para interpretar correctamente los sueños no solo es importante conocer el simbolismo, sino también que el médico sea capaz de conectar con los pensamientos del paciente para que él mismo encuentre las respuestas. Jung también destacó la importancia de la armonía entre el médico y el paciente. La comprensión mutua y la posibilidad de un diálogo abierto entre ellos son cruciales. El médico y el paciente deben poder intercambiar libremente pensamientos y sentimientos, lo que facilita una terapia más efectiva. Según Jung, existen 4 tipos funcionales de personalidad que determinan cómo una persona se orienta en su experiencia. Sensación, percepción de la existencia y las cualidades de los objetos. Pensamiento, análisis de la naturaleza y la causa de los objetos. Sentimiento, reacción emocional hacia objetos o personas. Intuición, presentimientos y expectativas intuitivas sobre cómo se desarrollarán las cosas. Cada uno de nosotros puede identificarse con uno de estos tipos funcionales, aunque las 4 cualidades están presentes en cada persona.
Esta división ayuda a comprender qué tipo predomina en nuestra personalidad y cuáles están menos desarrollados. ¿Serías capaz de identificar tu tipo funcional sin hacer pruebas? Una pregunta que nos invita a reflexionar sobre cuánto nos conocemos realmente. Los arquetipos, según Jung, son restos arcaicos heredados de nuestros antepasados que no pueden explicarse por la experiencia personal del individuo. Jung los llamó arquetipos y creía que el psicoterapeuta debía estar bien familiarizado con la mitología para reconocer estos elementos arcaicos en el simbolismo de los sueños. Jung también reflexionaba sobre cómo los animales, como las tortuguitas recién nacidas, instintivamente se dirigen hacia el agua, a pesar de que acaban de nacer. Se preguntaba por qué a las personas les resulta difícil creer en la existencia del subconsciente, aunque es evidente en los animales. Los arquetipos, según él, son experiencias y conocimientos acumulados por generaciones anteriores que se transmiten a través del subconsciente, aunque la sociedad moderna ya no sea consciente de su significado original. Jung da ejemplos de sueños que analizó para ilustrar sus ideas sobre los arquetipos. Uno de esos ejemplos está relacionado con una niña de 10 años que escribió sus sueños como cuentos y se los regaló a su padre en Navidad. En sus sueños había imágenes arquetípicas relacionadas con el cristianismo antiguo y la mitología, aunque la niña no tenía ninguna conexión con un entorno religioso y no podía conocer estos símbolos. Estos sueños tenían una sensación trágica, aunque la niña no los percibía así. Un año después de regalarle sus sueños a su padre, ella murió. El padre, que era psicoterapeuta, no pudo encontrar una explicación para estos sueños y acudió a Jung, que se especializaba en el análisis de los sueños. Jung señaló que los niños, debido a su pureza y falta de conocimientos preconcebidos, pueden manifestar imágenes arquetípicas que confirman la existencia de una memoria profunda en el subconsciente, heredada de nuestros antepasados. ¿Alguna vez has tenido sueños con un trasfondo heroico? Jung dio un ejemplo de un arquetipo basado en la imagen mitológica de Jesucristo. Señaló que la idea de un héroe que fue devorado por un monstruo y luego lo venció se encuentra en las mitologías de diferentes culturas, aunque se desconoce su origen. Jung sostenía que para comprender correctamente estos símbolos en los sueños, el especialista debía estar bien informado sobre mitología. Este conocimiento ayuda a interpretar los arquetipos, a diferencia de los sueños que son resultado de la experiencia individual y únicos para cada persona. Otro ejemplo involucra a un psicoterapeuta que tuvo una visión aterradora y, al sospechar que algo andaba mal, buscó la ayuda de Jung. Jung, familiarizado con la mitología, abrió un libro donde ya se describían visiones similares y mostró a su colega que sus experiencias no eran únicas. Esto tranquilizó al psicoterapeuta y confirmó que su visión formaba parte de un contexto cultural y arquetípico más amplio. Las formas arquetípicas no son estructuras estáticas ni patrones fijos. En cambio, son factores dinámicos que se manifiestan espontáneamente, de manera similar a los instintos. En el pasado, las personas no pensaban en los símbolos, simplemente vivían con ellos. Hoy en día, aunque hemos estudiado el simbolismo más profundamente, los arquetipos siguen siendo elementos vivos y dinámicos de la experiencia humana. La experiencia personal con los arquetipos puede ser inesperada. Por ejemplo, tuve una experiencia relacionada con mi padre fallecido. En un sueño, cuando le pregunté qué era la muerte, él me sopló aire, y sentí lo que es existir sin un cuerpo. Esta experiencia resultó ser un símbolo arquetípico, del cual solo supe después de leerlo en un libro. No sabía que existía un ritual en el que el hijo inhala el último aliento de su padre para que su alma pase a él. Aunque tal vez haya oído hablar de ello en mitos o lo haya leído, este símbolo surgió en mi subconsciente como un arquetipo. ¿Has tenido alguna experiencia similar? Según Jung, los trastornos nerviosos, los cambios de humor y las emociones son manifestaciones de instintos olvidados que influyen en nuestro comportamiento. Estos instintos y emociones pueden expresarse a través de cambios de humor, olvidos y otras reacciones inconscientes. Una persona puede pensar que controla su mente y que toma decisiones conscientemente, pero en realidad, hasta que no sea consciente de cómo los instintos y el subconsciente le influyen, el control sobre sus emociones y estado de ánimo sigue siendo una ilusión. Jung sostiene que los arquetipos y los símbolos son una forma de pensamiento del inconsciente. Si nuestra mente consciente es lógica y busca significado, el inconsciente también tiene sus propias formas de pensar y comunicarse a través de símbolos. El ser humano moderno se protege del reconocimiento de su propia fragmentación mediante un sistema de compartimentos, donde ciertas áreas de comportamiento permanecen separadas y nunca se cruzan. Carl Jung aborda cuestiones importantes sobre la fe en una fuerza superior y la conciencia de la vida.
Señala que, en tiempos antiguos, las personas creían en uno o varios dioses y en la vida después de la muerte, lo que les ayudaba a encontrar sentido y propósito. En los últimos años, la creencia en la vida después de la muerte se ha vuelto menos relevante, ya que el ser humano moderno se esfuerza por ser consciente de su vida en la Tierra. Sin embargo, a medida que envejecemos y nos acercamos a la muerte, todos nos hacemos las mismas preguntas y buscamos esperanza. Jung señala que la calidad de vida de una persona que cree es más alta, porque la fe da sentido y esperanza. ¿Estáis de acuerdo? Jung también toca temas de política, reflexionando sobre el telón de acero y destacando que tanto la sociedad occidental como la comunista creen en algo irreal, culpándose mutuamente sin ser conscientes de sus propias sombras, es decir, de esas cualidades negativas presentes en cada sociedad. Carl Jung cree que las personas necesitan creencias e ideas compartidas que den sentido a su vida y les ayuden a encontrar su lugar en el mundo. El ser humano es capaz de superar dificultades insuperables y cree que todo tiene un propósito. Por el contrario, se enfrenta al colapso si se ve obligado a admitir que su vida no es más que un cuento inventado o contado por alguien. Jung ve el propósito de los símbolos religiosos como una forma de dar sentido a la vida humana. También aborda la fe en uno mismo, dando ejemplos de personas como los nativos americanos, que creen ser hijos del sol, lo que otorga a su vida un significado especial. En el ejemplo del apóstol Pablo, muestra cómo la certeza en su misión divina lo convirtió en un gran hombre. Si hubiera creído que era una persona común, no habría logrado todo lo que consiguió. La fe en su misión y el gran mito de su propio destino le ayudaron a cumplir su propósito. Jung señala que las personas a menudo tienden a considerar los mitos de la antigua Grecia o los mitos de otras culturas como simples exageraciones o invenciones relacionadas con la vida de los gobernantes, y de manera similar tratan el simbolismo de los sueños. Antes, los sueños tenían gran importancia, pero la sociedad moderna tiende a verlos como meras fantasías vacías. Jung enfatiza que la psicología no puede aprenderse solo a través de libros de texto, se comprende a través de la experiencia real. La interpretación de los sueños depende en gran medida del conocimiento, la mente, la imaginación, el intelecto y la intuición del intérprete. Es importante tener en cuenta no solo el significado del símbolo, sino también la individualidad de la persona cuando se interpreta un sueño. Jung señala que existe una creencia errónea generalizada de que nuestro conocimiento actual es definitivo. Las teorías científicas, en su opinión, son intentos efímeros de explicar los hechos, pero no la verdad. Pone como ejemplo a las tribus primitivas que, al recibir un conocimiento parcial de las tecnologías modernas, perdieron el sentido de la vida y se enfrentaron a la desintegración de su sociedad. De manera similar, la sociedad moderna, al renunciar a las antiguas creencias, enfrenta problemas. Según Jung, la fe no excluye el pensamiento racional, la fe y la razón pueden coexistir. La ciencia moderna estudia la materia, pero eso está lejos de la Gran Madre, que dio vida a todo. De la misma manera, el espíritu, que se identificaba con el intelecto, ha perdido ahora su significado original. Jung también dice que los arquetipos y los símbolos no son mágicos en el sentido tradicional. En el mundo racional casi no queda nada irracional. Si una persona cree, por ejemplo, que el número 7 trae suerte, realmente le traerá suerte porque adquiere un significado psicológico para ella. Por el contrario, si para otra persona ese número no significa nada, entonces no habrá magia alguna. Me vienen a la mente las palabras, que os sea hecho según vuestra fe. ¿Y vosotros? ¿Tenéis números de la suerte? ¿Por qué habéis elegido esos números? El subconsciente alberga una gran cantidad de arquetipos que los sueños intentan llevar a la superficie, ya que estos arquetipos nos acompañan desde hace mucho tiempo. Jung se sentía dolido por el hecho de que muchos de sus colegas no tomaran en serio sus trabajos científicos y criticaran su enfoque del estudio del subconsciente. También veía una amenaza en ignorar una parte significativa de la psique que existe en cada uno de nosotros. Jung señala que después de más de medio siglo estudiando los sueños y su simbolismo, estos aspectos merecen mucha más atención. Destaca que el inconsciente contiene todos los aspectos de la naturaleza humana, tanto los claros como los oscuros. Es una parte neutral de nuestro cerebro que injustamente se considera un vertedero de todo lo olvidado e innecesario. Jung se centró en el estudio del simbolismo individual y colectivo, explorando cómo los mitos antiguos y los símbolos modernos reflejan el desarrollo psíquico del ser humano. A pesar de la aparente racionalidad del mundo moderno, las personas siguen el simbolismo, realizando acciones cuyo significado no siempre comprenden, como adornar el árbol de Navidad o seguir las tradiciones pascuales.
Estas festividades tienen raíces antiguas, y aunque no siempre conocemos el significado exacto de estas tradiciones, seguimos observándolas. ¿Podríais renunciar a tales tradiciones? Jung da ejemplos de escenarios clásicos de mitos de héroes presentes en todos los continentes. Estos mitos suelen incluir elementos como nacimientos misteriosos, la manifestación temprana de la fuerza, luchas, arrogancia y muerte. Todos estos pasos los atraviesan los héroes, a pesar de las diferencias en nombres y contextos culturales. Sin embargo, Jung subraya que la historia de Jesús se distingue de otros héroes religiosos porque su muerte y resurrección ocurren solo una vez, a diferencia de la ciclicidad de otras religiones, donde tras la muerte viene el renacimiento y luego la muerte nuevamente. Se menciona un caso de la práctica de Jung en el que un paciente maduro tuvo un sueño. En este sueño, se encontraba como espectador en un teatro junto a un guía que le explicaba la importancia de la obra. En el escenario, vio un mono blanco, que el guía identificó primero como el héroe principal, pero luego aclaró que era un marinero que pronto sería castigado. En algún momento, apareció un hombre de negro, y en un altar donde se ofrecía un sacrificio apareció un joven al que le pintaban símbolos en el cuerpo. Luego se encontraron en una montaña, donde el héroe principal vio una escalera y dos matones abajo. Una mujer frente a él le ayudó a ver que no había peligro, y pudo bajar. Jung explica cómo interpretó este sueño. El paciente, en su infancia, era un niño obediente, que no causaba problemas ni travesuras a sus padres. Esa parte de su personalidad, que no se desarrolló en su infancia, apareció en el sueño como el mono blanco, un símbolo del héroe. Todos los personajes del sueño eran partes del propio paciente. El mono blanco simbolizaba su obediencia infantil, el hombre de negro representaba su lado oscuro y no realizado, y el joven hermoso en el altar simbolizaba el sacrificio, característico de la mitología. La contemplación desde la distancia, que se manifestó en el sueño, reflejaba sus cualidades personales. La mujer en la montaña, que lo liberó del miedo a la escalera y a los matones, representaba su parte femenina de la psique, o ánima, como se describe en la teoría de Jung. En relación con esta interpretación del sueño, es relevante mencionar una teoría de Jung que no se aborda. Jung creía que cada persona nace con una parte específica, que representa una forma inscrita en el ADN. Esta forma incluye no solo características físicas, sino también componentes psicológicos, como los 4 factores psíquicos: sentimiento, sensación, pensamiento e intuición. Estas cualidades iniciales determinan la predominancia de ciertas características de la personalidad. Además de esto, la forma de una persona se va llenando a lo largo de su vida con el entorno, la experiencia personal y otros factores. Según Jung, todas las personas atraviesan crisis que generan cambios en sus vidas. Estas crisis no dependen del entorno y ocurren en todas las personas, independientemente de las circunstancias. Ayudan a replantear la personalidad y se convierten en momentos de grandes transformaciones. Un ejemplo de estas crisis es la adolescencia, cuando el niño empieza a mostrar independencia. Estas crisis ayudan a la persona a formarse como individuo, y ocurren gracias al subconsciente. Independientemente del contenido que infundamos en la educación de los niños, la forma que se establece originalmente permanece inmutable. Por eso, los niños pueden cambiar radicalmente después de la adolescencia, convirtiéndose de obedientes a rebeldes o viceversa. ¿Os habéis encontrado con situaciones así en la vida? La aparición del arquetipo del héroe suele ocurrir en momentos en que el ego de la persona no puede lidiar con una tarea determinada y necesita la ayuda del subconsciente. Otro sueño interpretado por el doctor ocurrió en un hombre maduro que se preparaba para ir a la India. Estaba molesto porque una mujer que debía proporcionarle un impermeable negro no lo había hecho, lo que le causó muchas molestias. Cansado de los inconvenientes, entró en un restaurante, donde encontró su sombrero y su impermeable, y también leyó un cartel que mencionaba la actuación de un niño que, al principio, pensó que interpretaba el papel de un héroe antiguo como Teseo o Perseo. Más tarde descubrió que el niño era en realidad un hombre que se sentó a la mesa con un amigo. La ropa de estos dos hombres era diferente, uno vestía de negro y el otro de blanco. Esto simbolizaba el arquetipo de los gemelos, indicando la necesidad de unir dos opuestos. Uno de los gemelos representaba la vida real y el otro el inconsciente, y debían reunirse. Después de esto, nuestro soñador sintió una oleada de energía y subió a una montaña con sus amigos, desde donde vio una hermosa ciudad costera. El doctor interpretó este sueño como una manifestación del deseo subconsciente del hombre de restablecer su conexión con el principio materno, que él sentía como una protección ausente. Al principio, estaba molesto por la falta del impermeable, pero luego,
Al encontrar su sombrero y el impermeable en la taberna, aceptó simbólicamente la responsabilidad y dejó de esperar protección de los demás. El encuentro con los héroes antiguos y sus victorias sobre seres místicos simbolizaban el logro de la madurez y el equilibrio interior. Estos héroes, que luchaban por liberar a las mujeres, lo inspiraron y, como resultado, superó la montaña y vio la bella ciudad, que podía asociarse con el ánima, el principio femenino en el hombre. En el contexto de las mujeres, este principio femenino sería equivalente al principio masculino en ellas. El doctor cree que este viaje simbolizaba nuevos descubrimientos y la liberación del ánima, que lo guiaba hacia un mundo de creatividad e investigación. La imagen del héroe no debe considerarse como la identidad del propio ego. Representa un medio simbólico a través del cual el ego se separa de los arquetipos, proyectados por las imágenes perentes desde la infancia temprana. El ser humano posee inicialmente un sentido de totalidad y una plena sensación de sí mismo. A partir de esta totalidad y del sentido del sí mismo, surge el ego individualizado, que se desarrolla en la conciencia del individuo en crecimiento. El conflicto entre las exigencias del sí mismo y las pretensiones del ego puede manifestarse de forma especialmente intensa entre los 35 y 40 años. Es un momento en el que las contradicciones internas se hacen particularmente visibles. Si estás en esa edad o ya la has pasado, cuéntame cómo fue para ti. Un ejemplo de este conflicto es el sueño de un hombre que sentía miedo al matrimonio. Tenía una novia, pero no quería casarse por temor a la gran influencia que su esposa podría tener sobre él, especialmente considerando el carácter dominante de la madre de su novia. Este miedo estaba relacionado con su dependencia de su propia madre y su deseo de evitar repetir ese patrón. En su sueño, se encontraba en una tribu participando en una danza ritual donde dos parejas, dos mujeres y dos hombres, bailaban con pequeños puñales en las manos. Al final de la danza, todos debían clavarse los puñales en el pecho. Todos, excepto él, realizaron este ritual, y él sintió vergüenza por no haber hecho lo mismo. También observó que en otra pareja, compuesta por personas mayores, el hombre era independiente y, a pesar de su conexión, seguían siendo ellos mismos. El doctor interpretó este sueño como un reflejo del conflicto interno del hombre. Su miedo al matrimonio y su dependencia de su madre se manifestaban en su negativa a hacer un sacrificio por la relación. Aceptar este acto simbólico de sacrificio en el sueño indicaba su disposición a superar el miedo y entrar en el matrimonio. Después de esto, el hombre se casó, sus temores no se confirmaron, y el matrimonio resultó ser un factor de apoyo en su desarrollo como persona y en su carrera. Jung subraya que los antiguos rituales, como el bautismo, el paso de la niñez a la juventud y el matrimonio, tienen un profundo significado para el subconsciente. Siguen siendo símbolos importantes en nuestra vida y continúan influyendo en nuestro desarrollo. Jung también destaca que los mitos y leyendas de diferentes culturas, a pesar de sus diferencias culturales, a menudo se repiten y comparten elementos comunes, como el camino del héroe, la lucha contra monstruos y el rescate de la doncella. Estos elementos simbolizan importantes transiciones vitales y procesos internos. El rescate de la doncella, por ejemplo, es un motivo arcaico que sigue existiendo en rituales modernos, como la tradición de robar a la novia y su posterior regreso a manos del futuro esposo. Este ritual simboliza la transición del hombre a la vida adulta y su liberación de la dependencia de los padres. Jung hace hincapié en la importancia de liberarse de la conexión con los padres para alcanzar la madurez. Por ejemplo, en el cuento de La Bella y la Bestia, la ruptura del vínculo entre el padre y la hija simboliza la transición de la joven a una nueva etapa de la vida. Cuando la hija le pide a su padre una flor, él se encuentra con la bestia y, al final, entrega a su hija, que pasa a vivir con la bestia, se enamora de él y se queda a su lado. Esta historia refleja la ruptura de las viejas dependencias y el comienzo de una nueva vida. Los temas de los mitos y los símbolos no tienen por qué repetirse exactamente, ya que los sueños son individuales y únicos para cada persona. El subconsciente ofrece símbolos que pueden ser arquetípicos, pero también contienen muchos elementos personales. Por eso, la interpretación de los sueños puede requerir tanto una comprensión intuitiva por parte del soñador como la ayuda de un especialista en sueños. En la segunda mitad de la vida, la persona puede encontrarse con el espíritu de la insatisfacción divina, que la impulsa a buscar nuevos descubrimientos y a tratar de vivir la vida de manera diferente. Este proceso es especialmente importante en el periodo de transición entre la mitad de la vida y la vejez. Los valores y enfoques antiguos deben ser reformulados y adaptados a las nuevas etapas de la vida. El conflicto entre el bien y el mal siempre está presente, pero existe un punto de encuentro entre la contención y la liberación, que puede encontrarse en los rituales de iniciación.
Estos rituales sirven para unir las fuerzas opuestas dentro de una persona y alcanzar el equilibrio en la vida. Sin embargo, esto solo es posible cuando los rituales se entienden correctamente y se traducen en una nueva forma de vida. Los rituales de iniciación constan de varias etapas, primero la sumisión, luego la contención, y solo después la liberación. Estas etapas ayudan al individuo a reconciliar los elementos conflictivos de su personalidad y encontrar un equilibrio que lo haga verdaderamente humano y el dueño de sí mismo. Jung analizó más de 80,000 sueños y descubrió que todos siguen un mismo patrón, que él llamó el principio de individuación. Jung diferenciaba la sí mismo del ego, describiendo la sí mismo como una parte esencial de la psique. La sí mismo representa la esencia interior, que puede rastrearse a través de los sueños. Para explicarla a sí mismo, Jung recurría al ejemplo de las tribus indígenas aisladas de la civilización. En sus creencias, en el corazón de una persona habita un gran amigo, quien le ayuda si lleva una vida virtuosa. Pero si una persona daña a otros o tiene malos pensamientos, el gran amigo se retira, lo que tiene consecuencias negativas en la vida del indígena. La sí mismo solo puede rastrearse a través de los propios sueños. Este gran amigo en el corazón de los indígenas les da buenos sueños y señales que ellos deben reflejar en su vida diaria. La sí mismo está presente en cada persona en mayor o menor medida, pero su desarrollo depende de cuánto el ego escucha a la sí mismo. Esto se puede comparar con la semilla de un árbol, como el pino. Cada semilla contiene la información necesaria para el crecimiento del árbol, pero las semillas caen en diferentes condiciones. En algunos lugares hay más humedad, en otros menos, algunas encuentran piedras, otras no. Al igual que la semilla, el ser humano tiene una sí mismo, pero se encuentra en diferentes circunstancias. A diferencia del árbol, el ser humano es capaz de escuchar a su sí mismo. A veces, una persona puede sentir la intervención de una fuerza superior que la guía, con planes y objetivos que podríamos llamar destino. ¿Y tú, qué piensas sobre el destino? Para que el proceso de individuación sea exitoso, es necesario ceder conscientemente el control al inconsciente, dejando de pensar en términos de deberes y juicios de lo correcto o incorrecto, de lo bueno o malo. Es importante escuchar nuestra integridad interior, nuestra sí mismo, para comprender lo que realmente quiere. El proceso de individuación requiere la habilidad de asemejarse a un árbol, que no se desanima cuando sus raíces chocan con una piedra. El árbol no planea superar obstáculos, simplemente sigue el impulso que dirige sus ramas y raíces en la dirección adecuada. De manera similar, la persona debe orientarse hacia sus impulsos internos y seguir su propia naturaleza. Aunque los problemas de las personas pueden parecer similares, nunca son idénticos. Así como cada árbol es único, cada persona tiene un propósito único de autorrealización. En el proceso de individuación, que comienza en la infancia, cada uno de nosotros sigue su propio camino y tiene tareas y metas únicas. El proceso de formación del ego se intensifica durante los años escolares y la adolescencia, cuando la persona empieza a buscar significados más profundos en la vida. Sin embargo, no todos los niños buscan estos significados debido a las exigencias del estudio, el trabajo o el deporte. A veces, cuando uno se enfrenta a crisis, siente aburrimiento o encuentra la vida sin sentido, esto puede ser una señal de que es necesario mirar hacia su subconsciente, su sombra y su sí mismo. A menudo los consejos comunes no funcionan, y la respuesta solo se encuentra en lo más profundo del propio mundo interior. Para comprender nuestra sombra, Jung aconsejaba prestar atención a qué cualidades de otras personas nos irritan. Esas irritaciones suelen reflejar aspectos de nuestra propia sombra, aquellas partes que tratamos de ocultar o evitar. La sombra no solo es lo que no aceptamos en nosotros mismos, sino también lo que se opone a la imagen que queremos proyectar de nosotros. Si algo en los demás nos irrita o nos enfurece especialmente, puede ser una lección del subconsciente, mostrándonos que nuestro juicio sobre alguien o algo es erróneo. Personalmente, me he encontrado en situaciones en las que juzgaba algo y luego me veía en la misma situación que criticaba, dándome cuenta de que estaba equivocada. ¿Te ha pasado algo parecido? Comparte tu experiencia en los comentarios. Nadie puede juzgar los actos de los demás, ya que cada uno debe examinar primero sus propios problemas. A menudo es difícil entender de dónde provienen nuestros deseos y motivaciones internas, si vienen del gran hombre, del sí mismo o de la sombra. A veces, la sombra y el sí mismo pueden hablar de lo mismo, y en otras ocasiones la sombra puede exigir acciones que, a primera vista, parecen incorrectas, pero en realidad pueden ser beneficiosas para nosotros. El encuentro de Moisés con su sombra, descrito en el Corán, ilustra esto. En su viaje, Moisés fue acompañado por la sombra,
quien le advirtió que si Moisés comenzaba a juzgarla por sus acciones, tendrían que separarse. Durante el viaje, la sombra realizó varios actos misteriosos, volcó el barco de unos pescadores, mató a un joven y restauró un muro en una ciudad. Moisés no pudo contener su indignación y la expresó, lo que llevó a que la sombra lo abandonara. Pero antes de irse, la sombra reveló los verdaderos motivos de sus acciones. El barco fue salvado de ser robado por piratas, el joven fue prevenido de cometer un crimen, y la muralla reconstruida evitó la destrucción de la ciudad. Estos ejemplos demuestran que los verdaderos motivos de la sombra pueden parecer negativos, pero en realidad no lo son. Además de la sombra, una parte importante de la psique es el ánima o ánimes, la parte femenina en el hombre o la parte masculina en la mujer. En la vida de un hombre, el ánima puede jugar tanto un papel positivo como negativo. Su influencia depende de la imagen de la madre arraigada en el subconsciente. El ánima negativa puede engañar y llevar al hombre hacia la inseguridad e incluso la autodestrucción. Sin embargo, en su papel positivo, actúa como un puente entre el sí mismo y la consciencia, ayudando en la creatividad y sirviendo como guía en el camino de la vida. Al ánima se le asocia con el número 4, ya que pasa por 4 etapas de desarrollo. La primera de ellas es la etapa de Eva, y la última es algo superior a la sabiduría y la santidad, algo que rara vez se alcanza y que puede expresarse simbólicamente en la figura de la Mona Lisa. Cuando una persona capta las señales enviadas por el ánima y las combina con su experiencia personal, ella encuentra expresión en la creatividad, ya sea a través de la danza, la pintura, las obras literarias u otras formas de arte. Así es como el ánima se describe a sí misma en el Fausto, de Goethe: soy la flor del campo y el lirio de los valles. Soy la madre del hermoso amor, del temor, del conocimiento y de la santa esperanza. Soy la mediadora entre los principios, para que se armonicen entre sí. Hago lo cálido frío y viceversa, lo seco húmedo y viceversa, lo duro blando. Soy la ley del sacerdote, la palabra del profeta, el consejo del sabio. Mato y doy vida. No hay nada que pueda escapar de mi mano. El ánima, siendo la parte femenina del hombre, cumple un papel vital como mediadora entre los diversos aspectos de su psique. Ella es responsable de la expresión creativa, establece el vínculo entre el subconsciente y la consciencia, y ayuda al hombre a elegir su camino en la vida. Además, el ánima desempeña un papel clave en sus asuntos amorosos, influyendo en cómo percibe y construye sus relaciones con los demás. El ánimes es la parte masculina de la psique de una mujer. Su formación está principalmente relacionada con la figura del padre en la vida de una niña. El ánimes a menudo se manifiesta como una voz interna de un consejero que parece infalible, aunque sus consejos no siempre toman en cuenta las características individuales de la mujer. La presencia del ánimes puede notarse incluso en mujeres que parecen completamente femeninas. En ciertos momentos, pueden mostrar firmeza, determinación e inquebrantabilidad. A veces, esto se expresa en una defensa vehemente e incluso histérica de sus puntos de vista. El ánimes, al igual que el ánima, tiene tanto aspectos positivos como negativos. A diferencia del ánima, que suele aparecer más en fantasías eróticas, el ánimes rara vez desempeña ese papel. Sin embargo, su influencia negativa puede manifestarse en pensamientos destructivos, como dudas sobre el propio valor, una sensación de impotencia o incluso odio hacia personas cercanas, incluidos los hijos, los padres o el esposo. Estos pensamientos negativos provienen del ánimes y pueden desencadenar una profunda lucha interna. Por otro lado, si una mujer es consciente de su ánimes y lo acepta, esto puede abrirle las puertas a la creatividad. El ánimes le otorga valentía, decisión, iniciativa y fortaleza interior. La mujer se vuelve más activa y perseverante en la consecución de sus objetivos. No obstante, en las relaciones, si ambos miembros de la pareja están bajo una fuerte influencia del ánima y del ánimes, esto puede generar conflictos y desencadenar insultos. Es importante aprender a evitar este tipo de interacciones destructivas. Las imágenes del ánima, el ánimes y el sí mismo aparecen en los sueños y simbolizan diferentes aspectos del subconsciente. El sí mismo puede presentarse en forma de un sabio o una deidad, mientras que el ánima y el ánimes suelen aparecer como figuras femeninas o masculinas, respectivamente. Estas imágenes pueden provocar emociones intensas en el soñador, como el miedo, cuando el subconsciente intenta transmitir un mensaje importante. Jung y sus discípulos observaron la conexión entre estas imágenes y los mitos de diferentes culturas. Incluso si una persona no está familiarizada con la mitología, sus sueños pueden incluir imágenes arquetípicas que reflejan el inconsciente colectivo. Por ejemplo, en distintas culturas existe el mito del primer hombre, Adán,
cuyo nombre y representaciones pueden variar, pero la esencia sigue siendo la misma. Adán es el símbolo del comienzo, de la vida y de la unidad que abarca muchas almas. Algunos pueblos incluso creen que sus antepasados descienden de árboles u otros elementos de la naturaleza. Estos mitos reflejan el inconsciente colectivo y continúan apareciendo en los sueños, conectando la experiencia individual con antiguas imágenes arquetípicas. Algunas creencias sostienen que el objetivo final de la creación es el hombre cósmico, que simboliza la plenitud y la perfección de todo lo existente. Desde el punto de vista de la filosofía india, no es el mundo exterior el que se disolverá en el hombre cósmico, sino que el ego extrovertido se disolverá en el mundo exterior, abriendo el camino al hombre cósmico. Cuando una persona se enfrenta al gran principio interior, el flujo de sus deseos se detiene. La realidad externa solo existe para nosotros en la medida en que es percibida por nuestra conciencia. No podemos afirmar con certeza que exista independientemente de nuestra percepción. El hombre cósmico es un ser andrógino, representado simbólicamente en los sueños como una pareja de hombre y mujer. Esta criatura refleja la unión de los opuestos. El sí mismo a menudo se manifiesta en forma de un animal, lo que subraya la conexión del ser humano con la naturaleza y el mundo animal. En los mitos y cuentos de hadas, por eso, aparecen con frecuencia animales ayudantes, que simbolizan esta conexión. El núcleo de nuestra psique, lo que podríamos llamar el sí mismo, es una parte inseparable del todo universal. Actúa como un puente entre el mundo exterior y nuestro mundo interior. El subconsciente se adapta al entorno, el grupo de personas con el que convivimos, el lugar donde vivimos, y las condiciones externas que nos rodean. Las piedras también simbolizan el sí mismo. En los sueños, pueden aparecer siendo pulidas, lo que señala la necesidad de un cambio interno y del autoperfeccionamiento. Sin embargo, no solo los arquetipos tienen carga simbólica, los objetos cotidianos como una casa, una piedra que encontramos en la calle, o personas cercanas con ciertas características, también pueden adquirir significado simbólico en nuestros sueños. La piedra, especialmente el cristal, simboliza la estabilidad y la sabiduría. En algunas culturas se creía que el alma de una persona fallecida podía residir en una piedra, y por eso se colocaban lápidas para marcar esa transición. La piedra está asociada a algo eterno, inmutable, resistente al caos del mundo exterior. Jung nos invita a reflexionar sobre por qué las personas a menudo recogen una piedra singular encontrada en la naturaleza. Él ve en esto un impulso intuitivo hacia algo estable, alejado de la agitación y los conflictos. La construcción de monumentos y el uso de piedras en los cultos religiosos también tienen relación con este simbolismo. En la tradición cristiana, la piedra tiene un significado especial. Cristo es llamado la piedra que los constructores rechazaron, pero que se ha convertido en la piedra angular. También es conocida como la piedra de la que brota agua viva. Los alquimistas buscaban la piedra filosofal, un símbolo de algo imperecedero y eterno, algo que no podía perderse ni disolverse. Algunos alquimistas comprendieron que la piedra filosofal, en realidad, se encontraba dentro del propio ser humano, como expresión de una experiencia mística de lo divino en el alma. El sí mismo se simboliza a menudo a través de objetos de la naturaleza inerte, lo que subraya la conexión invisible entre la psique y la materia. Jung planteó la idea de que la psique y la materia son dos manifestaciones de un mismo fenómeno, percibido de manera diferente desde dentro y desde fuera. De aquí surge el concepto de la sincronicidad, coincidencias significativas entre eventos externos e internos que no están vinculados por una relación causal, pero que adquieren sentido en conjunto. Un ejemplo, una persona tiene un sueño que predice la muerte de un ser querido, y una mujer recibe por error un vestido negro en lugar de uno azul que había pedido. Aquí, el subconsciente interactúa con la conciencia utilizando tanto medios no materiales como materiales. Jung creía que los procesos de sincronización acompañan la individuación, pero el hombre moderno no está entrenado para reconocerlos ni interpretarlos. Jung señala que la vida de muchas personas carece de sentido. El hombre moderno se siente solo y aburrido, y los entretenimientos solo le distraen temporalmente de esa sensación. El yoga y la meditación, tan populares en Occidente, no siempre logran traer el alivio deseado. Jung propone un camino alternativo: prestar atención a los signos del destino y a los símbolos que surgen en los procesos de sincronización. Nos anima a encontrar un equilibrio entre la responsabilidad por nuestros asuntos externos y la atención a las señales internas. El ser humano se encuentra en el centro de un círculo simbólico, dividido en 4 partes que representan los 4 puntos cardinales. Esta imagen corresponde a la mándele, el núcleo simbólico de la psique humana. Diferentes culturas han utilizado las mándeles para recuperar el equilibrio interior,
para la meditación y la armonización del mundo interno. Las mándeles pueden aparecer en los sueños, incluso en aquellos que nunca han tenido contacto con ellas en la vida real, señalando un impulso arquetípico hacia la armonía. Curiosamente, las mándeles no solo sirven para armonizar, sino también para crear algo nuevo. Por ejemplo, a una mujer de 62 años le soñó un disco cuadrado sobre un fondo natural, que luego se colocó en una mesa redonda. Este disco simbolizaba el sí mismo, algo que se había hecho evidente y que finalmente encontró su lugar en la totalidad de su vida. Sin embargo, en este camino nos encontramos con obstáculos, ya que las personificaciones del inconsciente, como la sombra, el ánima, el animus y el sí mismo, tienen tanto su lado luminoso como su lado oscuro. La parte oscura del sí mismo es especialmente peligrosa, porque es una fuerza poderosa dentro de nuestra psique. Al enfrentarse a esta oscuridad, una persona puede volverse obsesionada con la búsqueda de señales y símbolos, perdiendo el sentido del humor y desconectándose de los demás, lo cual supone una seria amenaza para el ego consciente. En el cuento persa, El baño volador, se muestra perfectamente la dualidad del sí mismo. El noble príncipe Hatham debe descubrir el secreto del baño volador en el castillo de la nada. Después de superar varias pruebas, decide entrar al baño a pesar de las advertencias de que nadie ha regresado de allí. Dentro, lo recibe un barbero rodeado de espejos que lo invita a bañarse. Tras sumergirse en el agua, el barbero desaparece y el nivel del agua empieza a subir. Cuando el príncipe pensaba que todo había terminado, rezó a Alá, y en ese momento se encontró en medio de un vasto desierto. Después de 3 días vagando por el desierto, Hatham llegó a un hermoso jardín, donde vio un loro rodeado de personas petrificadas. Una voz le preguntó por qué había renunciado a la vida terrenal. El príncipe vio una placa donde estaba escrito que dentro del estómago del loro se encontraba un diamante precioso, más brillante que el sol y la luna. La torre y el baño fueron construidos para ocultar este diamante. Se le concedieron 3 oportunidades para disparar al loro con su arco. La primera vez falló y sus piernas quedaron petrificadas. La segunda vez, la mitad de su cuerpo se convirtió en piedra. A la tercera, entregándose a la voluntad de Alá, acertó al loro. Rayos iluminaron el cielo, cayó la oscuridad, y el príncipe perdió el conocimiento. Cuando despertó, encontró una piedra en el suelo. Al recogerla, vio cómo las personas petrificadas volvían a la vida y le agradecían por liberarlas del hechizo. Este cuento está lleno de símbolos: el baño redondo, la piedra brillante y las personas petrificadas. Todo esto refleja que podemos convertirnos en loros, repitiendo el camino de grandes maestros como Jesús o Buda. Pero el proceso de individuación es único para cada persona. Al intentar imitar a los grandes, perdemos nuestra propia individualidad y nos petrificamos. Cada uno tiene su propio camino para alcanzar cualidades como la honestidad, el amor y la bondad, pero el proceso de autorrealización debe ser único para cada individuo. Este cuento también habla del equilibrio entre el sentimiento de insignificancia y la sensación de estar conectado con algo más grande, de ser parte de algo grandioso. Es importante encontrar un punto medio entre estos dos extremos. Este equilibrio se ilustra perfectamente en la historia de Cristóbal, quien, siguiendo el consejo de un ermitaño, esperaba a Jesús en un vado, ayudando a la gente a cruzar. Un día, un niño le pidió ayuda, y al principio parecía liviano. Pero con cada paso, el niño se volvía más pesado, y al llegar a la mitad del vado, Cristóbal comprendió que estaba cargando a todo el universo sobre sus hombros. Ese niño simbolizaba el sí mismo, una fuerza inmensa y abrumadora, pero que al mismo tiempo es la única salvación para el ser humano. Cuando una persona empieza a someterse a su subconsciente, pierde la capacidad de actuar según su voluntad o conforme a las expectativas de la sociedad. A menudo, estas personas abandonan a sus familias y trabajos en busca de sí mismas. El subconsciente empieza a dirigir sus acciones y pensamientos. Prestan especial atención a los sueños, buscando símbolos y significado en ellos. Estos sueños pueden interpretarse de maneras muy diversas. Por ejemplo, una misma persona puede parecer buena o mala en un sueño, y esa percepción influirá en cómo se le trata en la vida real. Sin embargo, este enfoque puede ser erróneo, ya que los sueños a menudo proyectan en los demás nuestras propias cualidades. Así, un esposo infiel podría soñar que su esposa le es infiel, lo que en realidad es un reflejo de su propio comportamiento. La conexión entre las personas a nivel del sí mismo existe en un plano profundo y subconsciente. La naturaleza humana está predispuesta a percibir a otros seres, y cuando esa conexión surge, los grupos que se forman a partir de ella se vuelven extremadamente sólidos, superando cualquier obstáculo.
Estas conexiones son tan fuertes que pueden resistir cualquier influencia externa. Es posible influir en el subconsciente, pero es extremadamente difícil. Aquellos que utilizan símbolos verdaderos pueden intentar influir en las masas, pero predecir el éxito de tal impacto es prácticamente imposible. También hay personas que afirman que son capaces de controlar sus sueños, pero Jung dice que eso es más bien una ilusión. Es como cuando uno piensa que está entrenando a un perro, pero en realidad es el perro quien controla la situación, creando la apariencia de obediencia. Jung también señala que el sí mismo puede crear algo nuevo, pero no todos están preparados para aceptarlo. Algunas personas se encuentran en una situación comparable a quedarse atrapadas en la puerta de un autobús, ni pueden salir ni quedarse. El ser humano tiende a dotar al mundo que lo rodea de símbolos, ya sea la naturaleza, los objetos creados por el hombre o incluso el cosmos mismo. Estos símbolos encuentran su reflejo tanto en la religión como en el arte. A lo largo de la historia, la religión y el arte han creado símbolos con un significado profundo y un gran impacto en las personas. El arte no solo se considera un espacio donde los símbolos son utilizados, sino también como una manifestación simbólica de la psique. Por ejemplo, en las creencias de los pueblos antiguos, las piedras podían ser portadoras de espíritus o incluso de fuerzas divinas. En la Biblia, hay una historia en la que Jacob, tras soñar con Dios usando una piedra como almohada, al despertar, veneró esa piedra como algo sagrado que lo conectaba con lo divino. Las piedras a menudo se dotaban de significado divino no solo como objetos individuales, sino también en forma de figuras geométricas dispuestas de manera precisa, como en Stonehenge. Incluso las piedras sin trabajar podían considerarse portadoras de una esencia espiritual. Algunos artistas encontraban belleza en ellas precisamente en su estado natural, afirmando que solo se debería intervenir lo necesario para permitir que las piedras expresaran su propia esencia. Estas reflexiones también fascinaron a los seguidores de Jung, quienes veían en esto una profunda conexión entre lo natural y lo espiritual. El simbolismo también está presente en el arte antiguo. Por ejemplo, los dibujos de animales que se han conservado desde la época glaciar reflejan sus movimientos naturales y a menudo estaban relacionados con rituales de caza. Los antiguos creían que los dibujos de animales podían influir mágicamente en el resultado de la caza, y lo que se plasmaba en la imagen debía ocurrir en la realidad. Estas imágenes servían como una especie de medio mágico que conectaba la realidad con el espíritu y se usaban también en prácticas religiosas, donde el dibujo simbolizaba el alma misma del ser representado. El simbolismo de las máscaras en las culturas antiguas estaba relacionado con la transformación de una persona en otro ser o espíritu, ya fuera un animal, un demonio o una deidad. Inicialmente, las personas usaban disfraces para identificarse con animales o espíritus, y más tarde comenzaron a crear máscaras. A través de estas máscaras, la persona asumía las cualidades de lo que representaban y se convertía en parte de un rito, a menudo religioso. Las danzas y rituales relacionados con animales también tenían gran importancia y formaban parte de los ritos de iniciación de los adolescentes en la vida adulta, especialmente para los chicos. Esta transición al mundo de los adultos estaba acompañada por ceremonias, como la circuncisión, que simbolizaba el sacrificio de una parte de sí mismo para convertirse en un hombre y en un miembro pleno de la sociedad. En algunas tribus africanas, los hombres no circuncidados incluso se consideran animales, ya que no han pasado por este ritual de iniciación. Los sacrificios de animales formaban parte de muchas culturas antiguas. A través del sacrificio, las personas esperaban obtener lo que pedían a sus dioses o espíritus. Este acto servía como un vínculo entre el ser humano y las fuerzas superiores, como en la tradición cristiana con la figura de San Jorge matando al dragón. En las religiones antiguas, los animales también se convertían en símbolos de lo divino. Los babilonios elevaron a los animales al cielo, asociándolos con los signos del zodiaco, y en otras religiones, las deidades eran representadas con cabezas de animales. En el hinduismo, por ejemplo, los leones y elefantes a menudo se sitúan por encima del ser humano. La simbología animal también se conserva en el cristianismo. Los evangelistas están vinculados a diferentes emblemas. San Lucas está asociado con el toro, San Marcos con el león y San Juan con el águila. Solo San Mateo se representa como un hombre o un ángel. Incluso Cristo mismo no está separado de la naturaleza animal. En la simbología cristiana, se le representa como el Cordero de Dios, un pez o incluso una serpiente elevada en la cruz. Esto refleja una idea importante: incluso la encarnación más elevada del ser humano, como Jesús, no puede existir sin su naturaleza animal. La simbología del nacimiento de Jesús en un pesebre, rodeado de animales, subraya que todo en este mundo, desde lo animal hasta lo divino, está conectado entre sí.
El ser humano necesita reconocer y aceptar sus instintos como una parte integral de su existencia. Somos el único ser capaz de reprimir sus instintos, controlando nuestra naturaleza animal. Sin embargo, si los instintos se reprimen durante demasiado tiempo, pueden liberarse de manera incontrolada, por ejemplo, en los sueños, donde el soñador puede ser perseguido por una bestia furiosa. Este es un mensaje de que la persona necesita encontrar una manera de liberar su parte instintiva, o de lo contrario, ésta buscará descontrolarse. El hombre primitivo debe domesticar al animal dentro de sí mismo, mientras que el hombre civilizado necesita sanarlo. Estas dos tareas reflejan distintos niveles de lucha interna, pero ambas señalan la importancia de trabajar con los instintos y las capas más profundas de la psique. Las mándeles, que simbolizan la totalidad y la armonía, no solo se encuentran en culturas antiguas, sino también en el mundo moderno, presentes en la arquitectura de las ciudades e incluso en la simbología religiosa, como los halos alrededor de las cabezas de los santos. Otros símbolos, como los triángulos entrelazados, reflejan la unión de los principios masculino y femenino, simbolizando la plenitud del alma. Jung señala que los grandes artistas y creadores no solo reflejan su época, sino que se elevan por encima de ella, transmitiendo a la humanidad nueva información, a menudo subconsciente, a través de símbolos. Esto también se aplica a fenómenos como los objetos voladores no identificados, ovnis, que él ve como manifestaciones del arquetipo del círculo, un antiguo símbolo que a veces aparece en forma de visiones. La civilización aleja cada vez más al ser humano de su naturaleza instintiva, creando una brecha entre lo inconsciente y lo consciente, entre la naturaleza y la razón. Este conflicto interno se expresa en el arte, que busca unir estas partes fragmentadas del ser humano. Jung también reflexiona sobre el proceso creativo, comparando el estado de flujo en los artistas con la experiencia esquizofrénica. Señala que muchos creadores utilizan sustancias para sumergirse en estos estados, donde las fronteras entre el mundo interno y el externo se desvanecen. Este proceso es similar a la alquimia, donde algo valioso, como la piedra filosofal, nace de la suciedad, ya sea restos de periódicos, clavos viejos o basura desechada. El artista ve más allá de la forma externa de las cosas, captando un significado oculto que puede pasar desapercibido para otros. Jung sostiene que el espacio y el tiempo, tal como los entiende la física, y el inconsciente colectivo son solo aspectos diferentes de una misma realidad, una que está más allá de nuestra percepción. Al igual que en el arte, este mundo es inimaginable, y sus procesos y leyes son incomprensibles. Para dar forma a lo invisible, los artistas recurren a la abstracción, que expresa la realidad interna que existe más allá de la conciencia. Según Jung, la conciencia desempeña un papel clave en el reconocimiento de los valores ocultos en el inconsciente. Solo la interacción entre estas dos esferas puede conducir a la armonía, ya que el inconsciente, si se deja por sí solo, puede inundar y destruir la conciencia. Aunque es capaz de regalarnos ideas e imágenes de manera generosa, sin control ni integración con la conciencia, estas fuerzas se vuelven destructivas. El fenómeno del surrealismo se basa en la idea de que el choque de elementos opuestos en un terreno extraño genera nuevas formas de poesía. Los artistas buscaban evocar el espíritu de la materia oculta a través del azar, las imágenes de los sueños y las fantasías. Este espíritu, al que los alquimistas llamaban el espíritu de Mercurio, con el tiempo se infiltró en el arte, oponiéndose a la tradición cristiana. Muchos artistas admiten que, durante el proceso creativo, pierden el control, como si estuvieran en un trance, donde algo más dirige sus manos. Este espíritu de la naturaleza se manifiesta en sus obras, convirtiéndolas en portadoras de fuerzas inconscientes. Aquí radica la paradoja del inconsciente. Jung señala que el arte se ha dividido entre el realismo y el abstraccionismo. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, ambas escuelas encuentran un punto de reconexión a través de la estructura de la materia. Además, según Jung, tanto el arte como la religión fueron engendrados por un mismo espíritu. No obstante, los artistas, al sumergirse en el mundo del inconsciente, se exponen a riesgos, ya que en ese mundo reside el peligro. Jung percibe los arquetipos como fuerzas dinámicas en el inconsciente, que ejercen una enorme influencia en nuestra vida, desde las emociones hasta el destino. Él y sus seguidores utilizaban los símbolos para reconstruir la psique de los pacientes, explicando su significado a través de los procesos de individuación. Los junguianos también destacan que muchos conceptos clave de la física, como la materia, la energía y el átomo, tuvieron originalmente raíces mitológicas. Los antiguos científicos no podían verlos ni demostrar su existencia, pero con el tiempo estas ideas se convirtieron en conceptos científicos precisos.
Incluso las teorías científicas modernas están vinculadas a ideas arquetípicas que provienen de las profundidades del inconsciente. El ser humano, en su afán de comprender el mundo, en realidad está buscando comprenderse a sí mismo. Jung subrayaba la importancia de los arquetipos y los símbolos en las concepciones científicas. Cada reconocimiento de nuestros sueños cambia no solo la conciencia, sino también influye en el inconsciente. Sin embargo, incluso los sueños siguen siendo solo parcialmente conscientes, si es que se notan en absoluto. Jung trazaba paralelismos entre el conocimiento de la materia física y el inconsciente, afirmando que nunca podremos comprenderlos completamente, aunque su existencia es indudable. Él sugirió que el inconsciente está de alguna manera conectado con la materia inorgánica, especialmente en las enfermedades psicosomáticas. Jung aspiraba a una integración entre las ciencias naturales y la psicología, lo que lo llevó a la concepción del Unus Mundus, un mundo unificado que existía antes de que Dios trajera todo a la realidad. Este concepto sugiere que la materia y la psique alguna vez no estuvieron separadas, lo que enfatiza la unidad de todas las cosas. Para Jung, la matemática ya no se limita a describir el mundo exterior, sino que se ha convertido en la ciencia de la estructura de la mente humana. Veía los números como arquetipos, que se utilizaban en la numerología y la astrología. Aunque usamos los números para hacer cálculos, siguen siendo símbolos abstractos vinculados a antiguas tradiciones culturales y místicas. Jung también sostenía que los arquetipos no solo se manifiestan en la psique, sino también en los eventos sincrónicos, donde los factores internos y externos se fusionan en una sola experiencia. Los arquetipos son patrones de comportamiento emocional y cognitivo, respuestas humanas primarias que emergen en función de la situación. Jung proponía buscar el propósito o el significado de los fenómenos, en lugar de enfocarse en sus causas. En vez de preguntar, ¿por qué sucedió esto?, él planteaba la pregunta, ¿para qué sucedió esto? Jung fue a menudo criticado por la falta de concreción en sus teorías, pero él era consciente de que, antes de desarrollarlas más, era necesario profundizar en el estudio de la materia y del inconsciente. Para él, sus ideas no eran dogmas, sino una nueva perspectiva del mundo. Jung siempre se esforzó por liberarse de los prejuicios y mantenerse abierto a nuevos descubrimientos, sabiendo que su trabajo era solo el comienzo de un largo camino. Era cuidadoso y modesto al exponer sus teorías, poniéndolas a prueba durante muchos años antes de presentarlas públicamente. Jung comprendía que sus investigaciones apenas habían tocado las profundidades del inconsciente y que aún quedaba mucho por descubrir. Para él, la vida y su significado siempre fueron un gran misterio que continuó explorando hasta el final de sus días. Las ideas de Jung son aplicables en diversas disciplinas científicas y pueden ayudar a las personas a alcanzar una vida más armoniosa. Su obra invita a continuar explorando el inconsciente, abriendo el camino hacia un autoconocimiento más profundo. Jung explica cierto misticismo que puede aparecer en nuestras vidas o en la vida de quienes nos rodean, sueños premonitorios, malos presentimientos. Permite ver estos fenómenos desde la perspectiva de la psicología de Jung. Sin embargo, es importante recordar que no debemos dejarnos llevar excesivamente por el misticismo o sumergirnos demasiado en el inconsciente sin la comprensión y preparación adecuadas. Porque los escritos de Jung pueden dejar impresiones diferentes en un profesional y en un lector común. Es importante mantener una visión crítica para no perder la conexión con la realidad, con nuestros seres queridos, con nuestros objetivos y con el presente. La psicología, como cualquier forma de autoconocimiento, debe ser una herramienta, no un sustituto de la vida. Compartan sus sueños y experiencias inusuales en los comentarios. ¿Cómo se relacionan con las teorías de Jung? Mi canal será de vuestro interés, ya que cada semana, 1 o 2 veces, descubriréis un nuevo libro. Siempre habrá intriga, podría ser un bestseller mundial o quizás un libro de otro país que no ha sido traducido al español o al inglés, pero que sin duda merece vuestra atención y os brindará mucho que pensar. Puede tratarse de filosofía antigua o ciencia ficción moderna. Comparto con vosotros aquello que amo y espero ser de ayuda en vuestra búsqueda de nuevos conocimientos e ideas. Nos vemos en mis vídeos. Os espero en los comentarios, compartid vuestras experiencias, pensamientos e historias. Estoy segura de que juntos formaremos una comunidad de personas reflexivas y en búsqueda de desarrollo personal. Suscribíos para no perderos los próximos episodios. Gracias por vuestros comentarios, es importante para mí escucharos. Subo vídeos nuevos cada semana, así que, adentrémonos juntos en el mundo de los libros y el autoconocimiento. Hasta pronto.